¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida en una edición más a Tertulia de Sabios, el espacio que ponemos en antena en la 8 Bierzo para recordar la memoria de nuestros antepasados, pero sobre todo también para valorar a las personas que han cumplido una edad, que están en la edad de oro y que muchas veces socialmente no tienen el reconocimiento que deberían, porque son los que han construido la España que hoy disfrutamos las siguientes generaciones. Hoy estamos en una localidad, bueno, que tiene una historia muy breve. Comenzó su andadura no hace más de 60 años, porque el pueblo se construyó por culpa de la iniciación y la puesta en funcionamiento del pantano de Bárcena. Pero tenemos la suerte de contar en esta edición de Tertulia de Sabios con tres personas que nacieron en uno de los pueblos originales, en Bárcena del Río, además de Posada del Río, los pueblos que tuvieron que ser anegados para esa España próspera donde esas familias tuvieron que aceptar, algunos mejor que otros, bueno, deshacerse de sus casas, de la historia de sus abuelos, también del cementerio, de las tierras, de los mitos y leyendas que existían en torno a la tierra de sus padres y, como decimos, de las generaciones anteriores. Queremos saludar a Camila Sierra Ramos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. A don Gerardo Fernández, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y a don José Sierra Ramos, gracias. Vamos a comenzar por Camila. Camila, naciste en el año 1951, sí, en Bárcena del Río, el pueblo que está debajo, sí, del pantano. En una familia con 8 hermanos. Sí. ¿Qué recuerdos de pequeña tienes en aquel pueblo? ¿Qué recuerdas? Pues me acuerdo poquito, porque yo tenía 8 años cuando salimos de allí. Me acuerdo de nuestra casa y de la casa de mi abuela, que tenía así un portalón grande, con unas gallinas y pollos, y yo era pequeña y había obreros que trabajaban por allí en las obras. En las obras, y yo iba mucho allí donde mi abuela, y me acuerdo que la gallina tenía pollitos, y iba detrás de mí a picarme. ¿Y a qué jugaban las niñas por aquel entonces? ¿A qué jugaban? ¿Las niñas? ¿Con muñecas? ¿A qué jugáis? Por eso sí que no me acuerdo. ¿No te acuerdas? No. ¿Y de tu propia casa te acuerdas? De la casa nuestra. Sí, me acuerdo que era una casa de planta baja y como no cogíamos todos, pues sí, algunos iban a dormir a otro sitio que le llamaban la obra. Eran tiempos donde había que ayudar en el campo, la familia y con el ganado, ¿no? Nada, tenían ganado mis padres, Claro, sí, sí. Pero... Eras muy pequeña aún. Pero muy pequeña, yo muy pequeña. Bueno, enseguida te pregunto más. Gracias, Camila. Vale. Vamos con don Gerardo Fernández. Nació en el 51 también, en Bárcena del Río. Una familia con 2 hermanos, chico y chica. No sé si tienes algún recuerdo de ese pueblo que hoy solo es testigo sumergido de la historia del Bierzo y de España. Sí, tengo bastantes recuerdos. Sí. Algunos que creas que son importantes para el espectador sobre ese pueblo. Hombre, recuerdo un poco el esquema general del pueblo, donde estaba la iglesia, donde estaba el cementerio, la calle principal, el río, las fiestas que se celebraban, sobre todo las 2 últimas, que hay un poco más de memoria, y bueno, pues también los años que se pasaron digamos, de incertidumbre, de inquietud por la inundación y demás, los concejos que había con mucha frecuencia, iba con mi padre de la mano, y bueno... Ibas con tu padre de la mano y sabías que allí pasaba algo, los mayores preguntaban, ¿no? Sí, se palpaba, ¿no? Y además oías lo que decían los mayores y veías que, bueno, la impresión que te daba es que una cosa buena no iba a ser, porque claro, te transmitían un poco lo que ellos estaban viviendo según la edad de cada uno. ¿Qué escuchaste como niño que entendieses en aquellas reuniones? Bueno, había el temor a la inundación, porque antes de hacer digamos, la salida, la despedida del pueblo, pues ese temor existía porque empezaron a inundar un año antes. Entonces, bueno, pues empezar a embalsar las aguas y que llegaba ya cerca de las puertas de las primeras casas, pues eso tenía una inquietud que por la noche, pues algunos matrimonios, algunos vecinos, pues no conciliaban bien el sueño y el temor de que cuando se levantaran por la mañana, pues tuvieran agua en la cama. Estamos hablando del año 57, cuando comenzó a inundarse para presionar a muchos vecinos que no querían aceptar el justiprecio, ¿no? Correcto. Era una medida de presión, ¿no? Sí, sí, era una medida de presión porque, bueno, lógicamente, pues no había mucho dinero público, el Estado estaba escaso de financiación y entonces, pues lo que le aconsejaron unos abogados que contrataron es que no saliera del pueblo nadie hasta que pagaran
pagaran todo lo que había una tasación realizada y que aguantaran allí. ¿Y tú como niño os reñían porque llegaba el agua ya cerca, que no se marcharais muy lejos? ¿Qué os decían? Sí, eran los comentarios que había generales de todas las familias, ¿no? Tanto las mujeres por la calle como los hombres, pues hay Dios, ¿qué va a pasar? Ahora que tal, habrá que salir, o habrá que quedar, o hay que aguantar, y bueno, todas esas cosas, era incertidumbre. Tú como niño sí recuerdas el colegio. Sí. Es casi, Sí, tus sí. palabras son casi las fotografías que se puedan ver del futuro. Sí, bueno, fui casi 2 años allí con la maestra. Había una maestra, doña Sole, que era la que daba clase a niños y niñas, todos juntos, y me acuerdo perfectamente, estaba muy cerquita de la iglesia, y bueno, de la casa donde yo vivía allí, pues habría 200 metros más o menos, ¿no? Y me acuerdo por las mañanas que me llevaba mi madre y allí nos dejaba, ellos iban a sus labores, y bueno, curiosamente después esa maestra también vino para este nuevo pueblo y aquí, pues bueno, siguió ejerciendo la docencia durante unos cuantos años. De hecho, esto es la casa de la Exacto. maestra donde nos encontramos ahora, ¿no? Este local era la casa de la maestra, efectivamente. Tuvo que heredar la nueva infraestructura. Enseguida te seguimos preguntando, don Gerardo. Don José Sierra Ramos, gracias por estar de nuevo con nosotros. Naciste en el 53, Sí. en Bárcena del Río. Sí. 8 hermanos. Sí. ¿Qué recuerdo tienes de pequeño en el pueblo que está sumergido? Me acuerdo de mi padre y mi abuela ahí debajo de la casa, debajo de mi cochera. Ese es el recuerdo que tienes. Desde pequeño, de aquello más. Y jugando con los demás niños. Sí, jugando por ahí con unas pelotas, ahí jugando, ahí en campo. ¿Algo te decían de que ibais a marchar cuando eras pequeño? ¿Te decían algo? No. No decían nada. Nada. Estuvimos allí cuando era pequeño, vinía el agua y escapamos todo para casa, para este pueblo. Claro, porque cada mes iba inundado más. Subiendo el agua para arriba tuvimos que marchar. Y los padres reñían si ibas a jugar cerca. Os reñían. Claro. Doña Camila, ¿cómo fue el último día? ¿Lo recuerdas ese día? ¿El último? No, el último día ¿No no. tienes memoria de aquel día? No. Porque sí fuisteis cambiando, ¿no? Ibais viendo cómo hacían este pueblo nuevo y Claro. os llevaban los padres a verlo. Y tú Claro. habías venido antes a ver la casa nueva, ¿no? Sí, yo te he dicho que vine por la pradera andando con una tía mía a ver la casa donde estamos viviendo ahora y marché muy contenta porque, claro, Te gustaba mucho, ¿no? me gustó mucho porque allí, oye, pues era... Era más humilde, ¿no? Claro, y no había cocina Moderna, ¿no? claro, había sí, sí, cocina de carbón y todo eso. Y aquí cuando vine, pues me gustó mucho y fui muy contenta. Don Gerardo, ¿usted sí que recuerda ese día de 1958? Sí. El último día, ya no se vuelve, nadie más vuelve al pueblo. ¿Cómo fue? Bueno, a ver, al pueblo se intentó volver, aunque ese último día que me estás preguntando, bueno, pues se prepararon todo lo que había que sacar, que tenía algo de valor de las casas, y se contrató en un camión para transportarlo. Otros lo hicieron con carros de bueyes y cada uno lo iba haciendo en función también del destino donde iba. Entonces, ese último día, pues, bueno, me acuerdo cómo se echó todo el día cargando los trastos y después, bueno, pues por Cubillos, porque no había otro enlace con este pueblo que no fuera por Cubillos del Sil, pues vino el camión y bueno, aquí se descargó ya en la nueva vivienda y tal, y bueno, pues para mí como era un niño, eso lo viví Era todo como muy nuevo. como una excursión, porque Una bueno, excursión, sí, claro. porque yo nunca había montado en un camión. Fíjate, la No, primera vez, para irte era la de primera tu vez. casa, ¿no? En casa. Entonces, bueno, era una aventura toda nueva, un niño tan pequeño, bueno, tenías un poco también en la mente los comentarios que hacían los mayores, te los transmitían, y lógicamente pues te los transferían y te los contagiaban. Donde había pena, donde había humor, y donde no había tanto, pues bueno, todo eso se vivía, pues creo, con la edad lógica de 7, 8 años. ¿Y recuerdas a gente llorando? Sí. A ver, hubo varios actos, digamos, me acuerdo perfectamente, sobre todo cuando cementaron el cementerio. El cementerio ya se sabía que se iba a inundar para los enterramientos, pero claro, todas las generaciones antiguas de cientos de años que tenía el pueblo, pues estaban allí. Entonces, bueno, se cementó, más creo que por nada, por pues, darle un poco de tranquilidad mental a las personas, y encementaron todo lo que es de aquella no había nichos como ahora, eran lápidas y enterramientos. Y entonces encementaron todo lo que era la superficie del cementerio y allí se hizo una misa, la última que se hizo, la hicieron allí y ese día sí que lloraba mucha gente.
Y luego también se hizo un acto de despedida, ya de todo el pueblo, hubo, digamos, la despedida individual, pero la hubo colectiva. Y el día 8 de diciembre de 1958 se hizo la última misa. Hay una nota que dejaron escrita el cura párroco en el libro religioso, y ahí pues consta esa nota y donde dice que bueno, se hace un acto que mandó el señor obispo y de despedida, y ahí también se lloró mucho, sí, ahí se lloró mucho. Don José, llegaste a la nueva casa y esos primeros años, ¿cómo eran? Maravillosos, una casa moderna. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué recuerdas de aquellos primeros semanas, meses en casa, la casa nueva? Muy bien, la casa va bien, el patio grande. Patio grande. Pero los padres igual estaban tristes. No, tus padres estaban tristes. Sí, estaba aquí, mi padre estaba aquí. Pero estaban igual tristes porque se había inundado el pueblo original. Ah, sí, sí, cuando vinimos para acá, sí. ¿Y os diste cuenta de que estaban tristes? Sí. ¿Tú eso lo notabas, Carmen, que estaban tristes esos primeras semanas, meses, años? Aunque la casa era mejor, pero claro, es una pena inundar la tierra de tus ancestros, ¿no? No, ahora, cuando era pequeño me acuerdo de poco, porque yo vine pequeño aquí para este pueblo. Cuando empezó a subir el agua, tuvimos que escapar de ahí, para aquí, para este pueblo. Pero tú estabas encantada con la casa nueva, claro. Ah, sí, yo me gustaba muy, ya te digo, iba muy contenta. Cuando volví para allí iba muy contenta cuando vi la casa tan grande, porque aquí hay 3 tipos de casas, las que son de familia numerosa eran más grandes, y la nuestra era más grande, como éramos más, y yo como la vi tan grande, pues, y el patio y todo eso, y las cuadras y todo, pues yo marché muy contenta. Y cuando volviste de excursión con la familia y ya viste que todo estaba inundado, ¿qué pensaste? Pues me acuerdo que antes de salir, que había unos troncos de, no sé de qué era, y otra niña y yo nos pusimos montadas en los troncos aquellos, y el palo fue para adelante y tuvieron que ir a sacarnos de allí del agua. O sea, que fuisteis las primeras marineras, las primeras marineras del pantano de Bárcena. Me acuerdo de eso, que nos pusimos allí sentados y el madero iba para adelante y tuvieron que ir a sacarnos luego gente. O sea que Camila es marinera de agua dulce, agua amarga para muchos otros. Dulce y amarga, ¿no? O sea, una pirata como nadie, ¿no? Sí. No sé si Gerardo recuerda cuando de niño volvían y aquello ya estaba inundado. ¿Y qué pensabas? Porque era tu tierra, donde tú creciste jugando con tus compañeros. Sí, sí me acuerdo perfectamente. De hecho, bueno, acompañé a mi madre y 2 hermanas, que un buen día, ya digamos por aquí en el mes de noviembre, más o menos, a finales de octubre, y en enero ya no quedaba nadie en el pueblo porque habían dado una fecha para salir. Tuvieron que dar 15 días más porque hubo un vecino que no aceptaba lo suyo, ¿no? Al final pues unas condiciones y bueno, era que tenía que trasegar todo el vino que tenía en la bodega. Y bueno, se lo trasladó el instituto, le puso bomba, camión y tal, y bueno, el día 16 de diciembre allí no quedó un alma. Y en enero, pues bueno, un buen día se organizó, por decirlo de alguna manera, una excursión, un viaje, un paseo por allí desde este pueblo, está cerquita, en poco más de 20-30 minutos se llega, 30 minutos. Y bueno, la impresión que me dio porque habíamos salido y el agua sí estaba pero mucho más abajo, y ahí ya estaban inundando ya de lleno porque hacía falta el agua para las turbinas de la central de Compostilla 2. Y hoy me recuerdo que bueno, cuando subimos arriba en el alto y se coronó la cuesta y empiezas a divisar para ahí abajo donde se veía el río correr el agua, eso ya había subido pues igual 20-30 metros. Estaba el pantano, pues no sé, por definirlo de alguna manera, pues con un 40% de capacidad, un poquito menos que yo, pero por ahí andaría. Y aún se veía el pico de la iglesia. En aquellos momentos ya la de Bárcena ya estaba cubierta, se veía la de Posada. Sí, las cotas que hay son distintas, no es mucha la diferencia, pero en Bárcena eran la altitud del pueblo 570 metros y la de Posada 577. ¿Qué pensaste cuando viste algunas cosas que salían del agua, pues, como niño? Quedaba el cementerio, curiosamente, sin cubrir porque estaba más arriba del pueblo, y ellas querían ir al cementerio. Y claro, cuando llegamos allí, estaba el agua allí ya, se veían así, en las crestas de los tejados, se veían la espadaña de la iglesia un poquito,
y algunos tejados de la parte alta se veían. Y allí, pues cuando llegaron estaba la Guardia Civil. Y nos invitó que, bueno, que diéramos una vuelta por allí, pero para abajo, para el pueblo, ya no se podía. Fue la despedida de los ancestros, un poco de lejos, ¿no? Sí. Don José, después aquí te hiciste mozo, creciste y estuviste trabajando en Ponferrada. ¿En dónde? ¿Haciendo qué? A Ferrari ahí de Castoría. ¿Y cuántos años? Un montón. Pues además me retiré hasta que me retiré. ¿Hasta que te retiraste? Claro. Sí. ¿Y quedaste soltero? Me quedé. ¿Lo preferías? Sí, señor. ¿Por qué? Porque no. Porque salió bien. Salió bien, te salió todo bien. Soltero de oro, ¿no? En el Exactamente. pueblo. Sí. ¿Nunca te fuiste al extranjero? No. ¿Y fuera del pueblo tampoco? Fui a Madrid a ver a mi hermana nada más y vine para acá. Pero a trabajar no. No, trabajando. Solo aquí en Biazo, aquí de Biazo. ¿Querías mucho tu tierra? Sí. ¿No que cuando escuchabas que la gente emigraba a Suiza, Alemania, tú no? No. Tú aquí. Solo aquí en Ponferrada. Doña Carmen, doña Camila, usted se fue en los 70 a Barcelona Sí, a emprender un intento con 20 años o menos, y sin trabajo buscado, sin trabajo buscado. a la aventura. ¿Y qué tal salió la aventura? Bueno, fui a una agencia de aquella y pagué, no sé si 100 pesetas de aquella que nos hicieron. ¿Y estuviste cuántos años en Barcelona? Pues estuve 5 años por lo menos, o 4. Bueno, pero era un mundo muy moderno comparado con tu pueblo. Hombre, claro. Aunque el pueblo ya era moderno, porque habíais dejado el antiguo, ¿no? Ya, sí. ¿Y por qué decidiste volver? ¿Por amor? Pues sí, Pues sí, hay que reconocerlo, por amor. por amor. Bueno, pues bien, ¿no? Si hubiera quedado allí, a lo mejor hubiera sido la vida de otra manera. Pero el amor no hubiera estado. Ya, bueno, Es ese difícil equilibrio, Ya. amor y desarrollo. Sí. También se puede hacer las dos cosas. ya. Pero volviste para tu tierra y aquí trabajaste más. Bueno, aquí después, a los 22 años me casé y estuve trabajando también en algunos sitios y después ya pues... A tus labores, que no era poco. Claro. Que no era poco, que era mucho. Estar con la familia. Tenía una casita y una huerta allí al lado de mi casa y... Don Gerardo se fue a Ferrol en los 70, después hizo la mili y después se fue a Gijón, al ámbito industrial. Regresó aquí en el 84. O sea que un niño que tuvo que irse a la fuerza de su pueblo, llegó uno moderno, veía que los mayores estaban contentos y tristes a la vez, y cuando se hizo mozo, emprendió a buscarse la vida por ahí. ¿Qué tal, qué resultado ves de aquellos tiempos ahora sentado aquí, en lo que es la vivienda de la maestra, fíjate? Pues bueno, es el destino que El tiene destino, estas ¿no? cosas, ¿no? Bueno, yo en principio, pues bueno, hay que luchar en la vida y bueno, me tocó luchar aquí, fuera y bueno, tratando de buscar un porvenir y trabajé aquí primero en la central, bueno, en un taller mecánico donde hice mi formación de tornero y después, pues bueno, no era mucha la remuneración económica. Había que buscar otra cosa, Y nos fuimos a la construcción del Grupo 3 de Compostilla. Y una vez terminado ahí, seguí por aquí también en talleres y tal, pero bueno, tenías más ansias del futuro y nos fuimos a lo que era el BON industrial de entonces, que era el Ferrol del Caudillo. Allí aquello era, pues bueno, la naval de... Muy fuerte, muy potente sí. la industria, sí. Sí, y entonces, bueno, pues allí en Perlí o Fene, pues por allí nos quedamos y allí estuve hasta que me tocó ir al servicio militar, lo hice y luego pues me fui. ¿Y dónde hiciste la mili? La hice, bueno, el campamento en el Ferral, en León, y lo que ya es el cuartel en Farnesio, Valladolid. ¿Y es verdad que quedan amigos para siempre de la mili? Sí. Eso es verdad, Sí. eso que se dice, ¿no? Sí. Después Gijón también fue otro... Sí, esa fue otra etapa de, digamos, a continuación, y bueno, me quedé en Gijón, allí estuve hasta que volví a regresar para aquí. Hasta el año 84. Sí. Y tú, mientras estabas soltero, los compañeros se casaban, te preguntaban algo. No. ¿O tú qué haces? ¿Qué te decían? Su aire, se va uno a su aire. Tú te hacías el sueco. Tú, a su aire, ¿no? Claro. Vivías tranquilo, a Eso es, tu eso es. aire. Eso es. ¿Y muchos amigos marcharon al extranjero? ¿Amigos tuyos se fueron al extranjero o no? No. Todos se quedaron aquí. Sí. No sé si alguna amiga de Camila se fue al extranjero, que conozcas del pueblo. No. Con tanta inmigración que hubo, ¿no? No, yo no recuerdo. No recuerdas nadie.
Y no sé si Gerardo tuvo amigos que al final se fueron a Suiza, Alemania, Francia. Sí, amigos y amigas. Mi hermana concretamente se fue a Alemania junto a una ¿Y a ti no prima. te llamó irte? ¿Perdón? ¿No te llamó irte para afuera? No, tenía trabajo. aquí. ¿Tenías trabajo? El trabajo y mucho trabajo. Lo que hacía falta era ganas de trabajar. Claro. De trabajo había muchísimo, las horas que querías hacer. Es más, como anécdota, en el Ferrol, cuando me dieron trabajo, me hicieron una prueba para empezar a trabajar, me dijeron a ver si iba a velar. Y yo eso de velar, velar a un difunto, pero eso, claro, velar allí le llamaban hacer horas extraordinarias. Hacer horas extraordinarias. Si no hacías horas extraordinarias, no entrabas. Claro, seguir en vela, pero en el trabajo, sin dormir, claro. Allí eran 12 horas todos los días. Sí. Otra pregunta para doña Camila. ¿Y el día que llegó la democracia fuiste a votar? ¿El día que llegó la democracia fuiste a votar? Sí, fui a votar. ¿Ibas toda preparada? ¿Cómo fuiste? Bueno, ya de eso no me acuerdo. Pero sí, fui a votar. Fuiste a votar, ¿no? Ah, y otra cosa, y yo también era para marchar para Alemania también. Y al final no fuiste. Y ya había ido a firmar Contrato. a la inmigración el pasaporte y eso, pero como tenía un problema, pues entonces de médico. Al final no. Entonces no Bueno. pude ir. Bueno. No sé si recuerdas el día de la votación de la democracia. ¿Fuiste a votar? Sí, claro. ¿Y que era un día especial o normal? Era especial. Ya no solo el día de votar, sino un año antes. Había yo me acuerdo perfectamente, había también incertidumbre, porque la fuga de capitales, pues no se sabía si tantos años de dictadura, cambiar así de repente a la democracia, pues no se sabía muy bien qué era eso de la palabra democracia, porque no se conocía. Era casi chino aquello. Y claro, ahí entonces, bueno, sí, me acuerdo perfectamente, las urnas, el derecho al voto y todo eso, bueno, se empezó a hablar, a difundir, incluso con canciones y todo eso, era como una pequeña revolución, sí, que la Así vivías llegaron- en plena juventud. Así llegaron los 80, Sí. España entró en la Unión Europea y después de los 80 y de entrar España a la Unión Europea, llegó el euro. ¿Qué te pasó el primer día con los euros? ¿Qué te pasó? A mí, Sí, ¿lo sabías contar? ¿Sabías pagar bien el café? ¿Cómo fue el día ese? El euro, cuando lo cambiaron de la peseta al euro. pues muy mal, muy mal. Muy mal, ¿qué te muy pasó? mal. Éramos juegos detrás, detrás, no de ahora. ¿Y qué te pasó ese día? Porque no valía, que era menos dinero. Y tú estabas todo enfadado. Claro, Decías, esto es un engaño. por eso. Hoy ya no. Ahora está bien, ahora está bien. Ahora mejor. Claro. No sé si Camila se defendía con el euro el primer día. No, Decías, ¿pero qué es esto? y casi no me defiendo hoy. Tenías que andar contando 160 y pico, ¿cómo Sí, es? sí, era Fuiste a un lío, comprar era un- pan y no te enteraste. Era un lío, no me enteraba. No sé si en tu caso, Sí. con el euro llegar, que... Hombre, a ver, sí que había un trastorno porque lógicamente estabas acostumbrado primero a hablar en pesetas y luego a la hora de convertir euros a pesetas, pues tenías que a cada poco, Andar ahí. viendo el precio, tratar de saber qué significaban 5 euros, 3 euros y siempre estaban las 1000 pesetas, 6 euros y que bueno, por ahí tenías una base para ir vas arrancando. cogiendo, claro, las 1000 Claro. pesetas emblemáticas, 1000 pesetas. Sí, eso es. Bueno. Y entonces, pues bueno, a la hora de hacer los pagos y demás, pues que sí que había un poco. Luego se fue poco a poco incorporando y asumiendo y hasta el día de hoy, ¿no? Nos dicen los compañeros que estamos casi sin tiempo. ¿Cómo pasa, Hablando, Nos queda apenas 1 minuto y medio. Quiero haceros una pregunta que es uno de los motivos por los que venimos a los pueblos a darle valor a la gente que tiene más edad en un mundo lleno de jóvenes que están todo el día conectados. ¿Qué le dices a la juventud de hoy en día? ¿Qué mensaje les mandas? Bueno, la juventud hoy, la mayoría de ella está perdida. Con ¿Y la- qué le dices? ¿Qué consejo les das? ¿Qué consejo les daría? Pues que no se metieran en cosas raras y que estudiaran y que se prepararan para la vida. Bueno, ¿y don Gerardo qué le dice a los jóvenes, habiendo vivido lo que ha vivido? Pues nada, la vida ha cambiado, hay que reconocerlo, es otra etapa de la vida, mucho mejor, por supuesto, muchas más comodidades, con muchos más medios, con mucha más cultura, y bueno, pues lo que nos tocó vivir además, yo contentísimo de que toda esta gente hoy pueda vivir a otro nivel, ¿no? Y bueno, por decirles que en la lucha, el sacrificio, en el esfuerzo es donde está el éxito de cualquier cosa en esta vida, los estudios y el trabajo. ¿Pero ahora lo quieren todo en 5 minutos o no? Sí, es mucho más fácil, ahora con botoncitos todo, se hace mucho más fácil. Pero bueno, la base tienes que tenerla y las horas hay que dedicárselas, entonces, pues bueno, espíritu de sacrificio y de... Estudio y espíritu de sacrificio. ¿Qué mensaje le mandas a los jóvenes de hoy?
¿Cómo? ¿Qué mensaje le mandas a los jóvenes de hoy? ¿Cómo los ves y qué consejo les das? Los jóvenes, pues mira, aquí hay pocos. Hay poca gente, la juventud es poco, hay poco. Pero a la juventud, ¿qué le dices que tiene que hacer de cara al futuro? Tú que tienes experiencia. ¿Qué le dirías? ¿Qué les dirías? Yo tengo poco juventud. No, pero digo que ¿qué le dirías a los jóvenes tú? ¿Qué consejo? compañeros míos. ¿Qué consejo para los jóvenes? Para jugar por ahí al fútbol, al campo, los compañeros. Pero tendrán que estudiar y prepararse. Ya, yo tenía compañeros, 2 o 3 compañeros para jugar al fútbol, nada más. Bueno, pues muy Nada bien. más. Pues muchas gracias, doña Camila Sierra Ramos, don Gerardo Fernández Fernández y don José Sierra Ramos. Gracias a los tres. El tiempo vuela cuando hablamos del pasado y sobre todo de una tierra que tiene mucha más memoria que el lugar donde está, porque lo de los ancestros, la memoria de los ancestros de Bárcena del Río y de Posada está sumergida. Ellos tuvieron que hacer un sacrificio histórico verdaderamente trascendental para la historia de sus familias, para que el Bierzo se desarrollara y lo contásemos hoy como es un Bierzo pues muchísimo más moderno. Los queremos agradecer también a vuestras familias, a aquellos que tuvieron que quedar enterrados en ese cementerio que hoy está bajo las aguas. Gracias a los tres. Bueno, gracias a vosotros también y por acordarnos de este humilde pueblo y que bueno, es un pueblo singular, tiene este año casualmente hace 65 años, pero bueno, lo que hay es lo que veis, despoblación, tenemos un 30% de casas cerradas y eso pues lógicamente influye mucho. En un pueblo de 100 viviendas, 30 cerradas, pues es muy alto el porcentaje. A ver si cambiamos esa tendencia. Bárcena del Río y Posada del Río, siempre en la memoria de los habitantes de la comarca del Bierzo. Los esperamos en la próxima cita de Tertulia de Sabios.